Buenas noches. Esta es una historia mexicana, porque son las que se me dan, dicen por ahí. La tía Chila se casó con un hombre del que se divorció 7 años después. Para escándalo de todo el pueblo, una noche cualquiera tomó a sus 4 hijos y se los llevó sin dar explicaciones a nadie. Se los llevó, por suerte, a una casa que le había dejado una tía abuela suya con mucho tino algunos años atrás. La tía Chila era una mujer de esas luchonas y bien trabajadoras. Estaba acostumbrada a planchar, a cocinar, a surcir calcetines. Así que cuando se separó del señor esposo, no le dio ningún trabajo ponerse a trabajar. Ningún trabajo ponerse a trabajar, para que quede claro. Así, puso un negocio de coser ropa y se volvió tan famosa que llegó a surtir a las 2 principales tiendas del pueblo, allá donde vivía. Con eso tenía la tía Chila. Sin embargo, a la gente del lugar como que algo no le convencía, no estaban de acuerdo, no entendían cómo una mujer así podía haber abandonado a un hombre que tenía en los ojos la bondad reflejada. Nadie se explicaba qué había pasado. Es que este era un señor que solo de mirarlo, daba gusto. Todo un caballero, de esos que besan la mano de las señoras, que se inclinan ante los caballeros. Nadie sabía qué había pasado. Y sí, unos decían, es que es una cusca esa Chila. Es que es una cusca, es una irresponsable. Mira que dejar a sus hijos sin su marido, sin su padre, ¿quién los va a cuidar? Pero la tía Chila ni se inmutaba. Hacía como que no oía. Ella vivía tranquila, porque en cualquier lugar se escuchaba. Sí, se escuchaba hablar de ella. En los lugares más cerrados, en las iglesias, en los salones de belleza. Y sí, ahí estaban, en el salón de belleza, las mujeres estirando las manos para que les pintaran las uñas, estirando los ojos para que le rizaran las pestañas, estirando el cuello para que le rizaran los rizos. Ahí estaban, todas muy en su papel, ya saben esto de los salones de belleza, cuando de pronto entró hecha la vía rápida, o sea, sin avisar siquiera, el marido de Consuelito Velázquez. Entró con tamaño pistolón en mano y haciendo un escándalo, se dirigió directamente a su esposa. La agarró del molote, entiéndase, de lo que tenía aquí, la arrojó así como badajo de campana y le empezó a decir un montón de cosas. Que estaba celoso y que estaba harto de su fodongués y empezó a hablar mal de su familia política y que estaba harto y tal. Todas las mujeres, en cuanto vieron tanto odio, corrieron a esconderse detrás de las secadoras. Esas que parecen como de nave espacial. Estaban ahí todas atrás escondidas, parecían ratoncitos. Pero fue de ahí donde de pronto alguien vio saltar a la tía Chila, enseñando sus 10 uñas recién pintadas de rojo pasión. ¿Usted qué hace aquí? Se me larga ahora mismo. ¿Qué se cree? Se acercó al hombre así, con un valor, como si se hubiera dedicado toda su vida a desarmar de estos habladores de cantina. Se me larga de aquí. Cobarde hijo de la chingada, se me larga de aquí. A ver, ¿qué viene a reclamar aquí? Sí, que la Consuelito, si esa todos sabemos que nomás se la pasa consecuentándolo usted. A ver, ¿de qué está celoso? Lo que tenga que decirle a la Consuelito me lo dice a mí, que para eso soy su representante. A ver, dígame, ¿de qué está celoso? De los 3 hijos, 4 hijos que le vino cuidado toda la vida, de sus cazuelas, de sus delantales. A ver, dígame, ¿de qué está celoso? Es que estamos hartos, de verdad. Para entonces, el hombre ya no tenía la pistola en la mano. Estaba a punto de causar, eso sí, un ataque, pero de risa, entre todas las mujeres. La tía Chila lo tomó, lo fue empujando, se me larga, pero aquí, hilo de aquí. Y si se me pone, no, se vaya usted a deprimir, porque si se deprime, puede ir a buscar a mi marido y juntarse con él, que seguro a los 2 los va a compadecer toda la ciudad. Se fue empujándolo hasta la puerta, lo sacó y en cuanto lo tuvo en la acera, cerró la puerta, echó triple llave y se regresó. Iba regresado diciendo, cabrones estos. Silencio total y de pronto un aplauso atronador en el salón de belleza. La tía Chila agradeció, se sentó y pidió que le siguieran haciendo sus rizos y cuidando el manicure. Junto a ella se sentó Consuelito Velázquez. La tía Chila estaba tranquila, respiró y dijo muy quedito, por fin lo dije. Consuelito le dijo, ¿a ti también, Chila? ¿A ti también te han pegado?
la tía Chila, todavía un poco avergonzada y un poco orgullosa porque sabía que era la última vez, le dijo sí, pero fue solo una vez. Desde entonces, esa noticia salió así, como ese olor de pan caliente, cálido, y se extendió por todo el pueblo. Desde entonces, nadie era capaz de hablar mal de la tía Chila Huerta, porque siempre se encontraban con una amiga, o una amiga de la amiga, o una amiga de la amiga de la amiga, que había estado en el lugar y se dedicaba a impedir que volvieran a hacerlo.